Vamos prendiendo las cámaras. Bueno, estaba mirando la cantidad de entregas de trabajo. ¿Cómo están? Hola Leo, Pilar, Alan, Kevin, Daniel. Hola Buen Nacho, día. ¿cómo están? Estaba mirando la cantidad de entregas, chicos, ¿cómo están? Bueno, miren, hola Tiziano. Em, Hola Kiara. ¿Qué vamos a hacer hoy? No sé, no creo que alcancemos a trabajar sobre la clase 5. Estaba planificado, pero con las otras comisiones no he llegado, así que no creo tampoco. Que la clase 5 ya habla de lo que es el diseño metodológico, ¿no? Sobre todo estas diferencias de cual y cuanti, que algo hemos hablado, ¿se acuerdan? Desde la primera clase. Pero no creo que lleguemos a abordarla porque primero les voy a dar unas lecturas, sí, para poder trabajar y necesito trabajar sobre lo que venimos, digamos, trayendo, digamos, pendiente, que como les había mandado en noticias, sobre otros textos de las clases anteriores, ¿sí? No podemos avanzar, supónganse, sobre trabajos, por ejemplo, como haciendo una analogía con matemática. No podemos avanzar sobre divisiones si todavía la suma y la resta no están bien comprendidas. Bien, entonces por eso hoy no vamos a trabajar específicamente sobre la clase 5. Sí, sobre lo que les había dicho, las lecturas, ¿se acuerdan que teníamos pendiente? Por eso estaba mirando las entregas de esta aula, sobre, ¿se acuerdan del mapa conceptual a partir del texto, el libro en realidad, de Thomas Kuhn? Y lo de la clase pasada, que era sobre el trabajo digamos, sobre el tema de problematizar, que tenían que hacer unas preguntas, digamos, para esa clase, sobre el texto de Inou, ¿no? De la autora Inou. Así que bueno, veo que hay entregas. ¿Se acuerdan que habíamos quedado con esas actividades que habíamos dicho? Habías dicho que no se entregaban, pero nos figuraba como obligatorio a nosotros. Entonces Sí, queda sí, como que incompleto. es que es obligatoria, pero ¿qué habíamos dicho que íbamos a hacer? ¿Por qué no se entregaban, Pilar? Porque vamos a Porque lo trabajar íbamos a acá ver en acá, clase. lo íbamos a ver en clase. Íbamos a ver acá y acordamos, o sea que hoy vamos a acordar una fecha de entrega. Bien. Bien, porque necesitaba ver la comprensión de algunos conceptos de la lectura para poder ver cómo más o menos estaban, porque más allá de la realización, a ver, del trabajo. No importa en sí. Eso es una cuestión, miren, la entrega de trabajos es trabajar todo esto que hablamos en la primera clase, que es lo que busca la materia, todas las materias, o la formación universitaria, y sobre todo el IUR pone el foco ahí, no en la adquisición, no tanto la adquisición de conceptos, es como una consecuencia de, pero después todo lo que es el trabajo, ¿se acuerdan de los pilares de educación con respecto al saber ser y al saber ser con los demás? Digamos, es un foco importante. Entonces, lo que es la entrega de trabajos responde a una cuestión de la adquisición del hábito con respecto a los valores, al valor, en este caso, de la responsabilidad. ¿Bien? Porque los valores no se enseñan, sino se transmiten. ¿Y cómo los adquiero? A través de la sistematicidad, a través de la repetición. ¿Vieron? A modo es como un entrenamiento en cierta forma. Eh, entonces, la entrega de los trabajos en sí, como, o el hacer el trabajo en sí, es una, digamos, es como algo de complemento, pero el foco de la evaluación no pasa por ahí. El foco de la evaluación pasa por la comprensión de los conceptos que trabajaron ahí.
¿Bien? Y eso, como se ve, no se ve en un resultado. Es como decir que, supónganse, que un buen deportista, voy a tirar como un buen deportista o un buen, a ver, yo sé que popularmente se le dice así porque además es cómo se gana un partido. Vamos, ¿cómo se gana un partido de fútbol? Haciendo goles, ¿cierto? Más allá si el deportista es bueno técnicamente o no, o habilidoso deportivamente, por así decirlo, ¿cierto? Mientras meta goles, está bien, eso es lo propio del juego. Pero hablando de calidad de jugadores, evaluamos otras cosas, no solamente que meta goles, que haga goles, ¿cierto? Entonces, si yo solamente me quedo con el trabajo o los resultados de la producción, es evaluar resultados. Es decir, bueno, ¿cuántos goles metió? Y acá no interesa eso, sino interesa el proceso que ustedes, qué niveles, o sea, observar el proceso que van realizando. ¿Cómo se observa ese proceso? Y no tanto con la resolución, o sea, el final del trabajo, sino cómo van realizando ese trabajo, qué procesos van realizando. Es otra mirada, es como más meticulosa en otras cuestiones más chiquitas, por así decirlo. En este caso, ¿cómo se logra ver? ¿Qué niveles de profundización alcanzan con los conceptos y frente a este pensamiento, a la elaboración o el desarrollo del pensamiento propio reflexivo crítico? Escuchándolos hablar, no queda otra. ¿Bien? Em, Aparte que es lo más cercano a, digamos, alcanzar una mayor objetividad con respecto ahora con las grandes herramientas que tenemos para la elaboración de trabajos, ¿no? Entonces, que tenemos un montón de herramientas para que digamos, para que piensen por nosotros. Entonces, bueno, en esto también, cómo es la forma, digamos, de constatar que no está la implementación mediada, que la tienen que usar, no es que no la tienen que usar, pero cómo poder ver qué tanto saben, justamente, si se utiliza esa herramienta para aprender o para resolver directamente los trabajos y listo. ¿Bien? Entonces, frente a esto, y como es, vieron como tienen el TIF, ya sea TIF o final, todo lo que es metodologías, o sea, toda la parte de investigación, siempre se evalúa de esta forma. ¿Por qué? Porque se supone en forma oral, ¿no? Como ahora voy a explicar. Porque se supone que es una preparación, es un entrenamiento para la defensa final de tesis. Todas las carreras de licenciatura de grado tienen una defensa, se le llama de tesis, que no es simplemente con la entrega del trabajo escrito. O sea, esa es la primera parte, se aprueba, se evalúa por el tribunal y después se pasa a la defensa oral, que es la última instancia. Entonces, digamos, la acreditación de una carrera, el graduarse, digamos, una carrera requiere de este proceso, que es lo que empezamos a entrenar y esta materia pone, todo este trayecto de formación en investigación pone el foco ahí, en esto, en la oralidad, en desarrollar habilidades, no solo desde la comprensión de la lectura y todo, sino poder presentar, poder expresarme, poder defender. Se le llama defensa ¿por qué? Porque se hacen preguntas, ¿sí? Medio como si fuera un final, nada más que acá, por lo general se hacen preguntas sobre los trabajos, sobre, digamos, son medios, son herramientas. Pero es eso, la finalidad es poder ver qué niveles de profundización conceptual han alcanzado, ¿sí? Se han desarrollado un pensamiento propio, reflexivo, crítico frente a eso. Ahora, ¿cuál es el tema? Que si yo estoy preparándome, voy a entrenar para una carrera, voy a correr en bici, no en ruta. No me entreno con la bicicleta fija en mi casa, ¿no? Tengo que agarrar la bici y salir a ruta, ¿o no? Pregunto. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, tomo estos minutos para explicar esto, para que vean la importancia que hay cuestiones que cómo se aprenden o cómo se adquieren haciéndolas. Yo no puedo adquirir o desarrollar habilidades de oratoria, de retórica, así, discursivas, si no lo hago. Bien, entonces, esto porque lo digo y lo vengo diciendo en todos los grupos porque es habitual, que ustedes ya saben, que en todos los grupos son un poquito de personas que participan, ¿no? Que no tienen por ahí miedo a hablar y a expresarse, pero después hay un gran porcentaje que es producto también del sistema tradicional que hemos tenido, ¿no? Que nos da miedo hablar, porque, o no, nos da miedo a equivocarnos, porque frente a la equivocación, o desde una mirada tradicional, hay como una retroalimentación negativa, ¿cierto? Podemos ser, digamos, expuestos y ridiculizados en cierta forma. Entonces es lógico que tengamos este miedo. Pero bueno, ¿cómo se superan los miedos? Enfrentándolos. Y ustedes están formándose para ser docentes. Si no superamos esas barreras del miedo de expresarnos, ¿no? De caer en el ridículo, chicos, todos estamos
como expuestos los docentes también, ¿o no? Yo varias veces me equivoco, digo mal, incluso palabras, pero no sé por qué conjugo mal, cuando no tengo problemas con eso y por ahí lo hago porque no sé, estoy cansada, bien, o sea, hay cuestiones, ¿no? Digo, hay que empezar a perder el miedo a la exposición, ¿bien? Entonces, el fuerte de esta materia, eh, repito, pasa por ahí, no por la entrega de trabajos, ¿sí? Esto porque me preocupa esto, ¿no? El éxito, mi rol acá como docente, como todos los docentes, nuestro rol es que ayudarlos a ustedes a que lleguen de la forma más exitosa en la aprobación de la materia, no que fracasen, digamos, fracasen como, no como algo negativo, pero ese es nuestro rol. Entonces, yo me voy anticipando y, o sea, les voy diciendo para que lo tengan en cuenta y sean conscientes, ¿sí? Bueno, que tal vez por ahí hay otras materias que, ¿no? Como que se va zafando con la entrega de trabajos y listo, ¿vieron? Hasta el TIF puede ser entrega de trabajo escrito y es como, bueno, esta materia es todo lo que es investigación, no pasa por ahí. Bueno, y esto les hago todo este preludio por el tema de que ahora vamos a hablar de los textos, ¿sí? Y de sus trabajos, o sea, de los que han entregado. Habíamos dicho, yo les había dicho que no entregaran nada porque quería esto, que habláramos, porque voy a hacer modificaciones en los dos trabajos, ¿sí? Em, a partir de lo que vengo observando en las producciones de trabajo, porque en todos los grupos han entregado cosas y todo lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, entonces también me preocupa eso, la reproducción de cosas que lo que voy a tratar de hacer ahora es indagar si están comprendiendo eso que entregaron, si hay una comprensión de lo que entregaron, bien, que es lo que me preocupa a mí. Bien, bueno, y después les voy a dar otros textos, vamos a hacer un ejercicio con respecto a problematizar a lo que es el problema de investigación y, bueno, y eso sería la clase. Si alcanzamos a hacer algo, ver algo de la clase 5 buenísimo, y si no... Y solamente les voy a dividir la clase en dos, que les voy a dar para la actividad les voy a dar un tiempo. Bueno, comencemos por el texto, el de Kuhn, el de Thomas Kuhn. Quería saber cómo les había ido, cómo les fue con los conceptos. Si quieren, por mientras eh, voy compartiendo pantalla y vemos los trabajos que han entregado, algunos de los trabajos. Creo que estaba acá. Los escucho. Miren, voy a aprovechar y les voy a mostrar, que no se los dije, que voy a ir a la grilla a ustedes. Vieron que nosotros, calculo que otros docentes se los han mostrado, esta grilla es de la institución, ¿no? Y hace un seguimiento. Esta es la que se agregó este año, planilla de asistencia. Se los muestro porque todavía no tengo notas cargadas. Porque yo llevo una bitácora, un librito, ¿sí? Un cuaderno, un registro diario de clases. Se le llama bitácora, ya vamos a ver, es un instrumento de investigación también y de evaluación. Acá, ¿vieron? Uno, dos, tres, son los números de clases, miren, acá está, ¿ven? Igual que como ustedes tienen en el cronograma del aula. Yo, o sea, como todos los docentes, tenemos que cargar notas por cada clase. Uy, ahí hay un desfasaje. Una nota por cada clase. Bien, entonces yo me apoyo, no es solo los trabajos, si no me apoyo porque no todos, por ejemplo, la clase uno no hay un trabajo en sí, sino, bueno, en este registro que voy haciendo, en este registro denso, de ahí tengo que pasar las notas, bien, pero esto es importante para que ustedes sepan cómo se los evalúa, y incluso es de la institución. Bueno, voy a agarrar, no sé si alguien quiere que elija el trabajo o- de ustedes, o sea, de alguien en particular, o si no elijo a cualquiera. Miren, no está obligatorio. La profe se acuerdan que lo puso no obligatorio, por eso está en celeste. Si no, estaría en rojo si fuera obligatoria la actividad. Voy al tuyo, Pilar. Bueno, y les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo les fue con el texto de Kuhn, de Thomas Kuhn? ¿Qué hicieron? ¿Qué comprendieron en líneas generales? ¿Qué observaron? ¿Cómo les fue con los conceptos? ¿Pudieron encontrar todos esos conceptos que estaban puestos, que las profes les había puesto en el texto literal?
Los escucho, ¿eh? Pilar, ¿quién era? Lean y no me acuerdo quién más era este trabajo. Día, profe. Hola, Lean. Eh, por ahí los conceptos se hacen confusos, Ujú. ¿Por pero qué sentías? ¿En qué sentido? por ahí paradigma sí quedó bastante concreto, pero después se entraron a mezclar. Por ahí se me confundió lo que era problematizar. Sí, pero problematizar Después, y no, porque Thomas Kuhn no trabaja sobre el ah, claro, problematizar. sí, Ya enseguida hablamos de eso. Enseguida, claro. es Por lo que. ejemplo, ¿viste? Se me mezclan esos conceptos, Pero acá yo veo pero el gráfico como bastante eh, sí, 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 pero bueno, ordenado. sí, pero todo ayuda de la vida, es la Ok, verdad. ok. El texto, claro, o sea, pidieron ayuda. Pero intentaron, que está bien, a ver, no está mal, porque incluso es un texto extenso y complejo. Bien, ok. Pero, ¿se acuerdan que uno de los objetivos que les había dicho de todas estas lecturas más complementarias es el objetivo es que tener un desafío cognitivo, en este caso, ¿no? Para que nuestro pensamiento se desarrolle, ¿no? Si yo voy al gimnasio, ¿viste? Y trabajo con una pesita, hago bíceps con 1 kilo, o sea, nosotros sabemos, ¿cierto? Que no voy a cambiar mucho de mi estructura muscular, ¿cierto? O sin nada, o no, sin resistencia, sin un desafío para mi músculo. Bueno, el cerebro es lo mismo. Bien, entonces, las herramientas está bien, supóngase para cuestiones más concretas o por ahí, para darle claridad a los conceptos porque cuesta, pero si yo no expongo mi cerebro, por así decirlo, ¿no? Mi pensamiento al desafío de la lectura y tratar de ver dónde están los conceptos y de comprender, mi cerebro no se desarrolla. Bien, ¿se entiende? Entonces, repito, está bien, entiendo que armaron el. No es ni una crítica ni nada, es lógico que lo hagan. Pero es importante que también ustedes sepan esto, ¿no? Esto de poder, que sin sacrificio, lo mismo el deporte, el entrenamiento, sin el sacrificio del entrenamiento y todo lo que ello conlleva, que sabemos, ¿cierto? El alto rendimiento es súper sacrificado, ¿o no? Bueno, la universidad piénsenlo como que es un alto rendimiento, pero además a nivel cognitivo, ¿bien? Entonces, digamos, es así. ¿Alguien accedió al texto? O sea, leyó algo del texto para tratar de comprender o no. Sí, nosotras, el de Kun, ¿no? Sí, hola Luisina, sí, sí, Hola, buen día. El cuadro lo armamos con el otro texto también que estaba recomendado en la bibliografía, el de Stravinsky, ¿puede ser? sí. Sí, porque está un poco más sintetizado, pero también leí Kun para como profundizar un poco más, obviamente algunas partes, porque es bastante extenso Sí. y desarrolla mucho más. Ujú. Pero bueno, como para profundizar un poco, como para terminar de definir algunas cosas del cuadro. Bien. ¿Qué dirías, Luisina, que trata, o sea, si miraste el libro así, por más que no hayas leído en profundidad todo, pero qué dirías o qué observaste de qué trata el libro en sí? Y de las revoluciones científicas, habla de los paradigmas, por más de que no da una definición concreta de paradigma, Ujú. y entre comillas sería cómo avanza la ciencia, Bien. le da como una perspectiva más social, digamos, Ujú. a diferencia por ahí de otros autores que vean como el avance de la ciencia como como una cuenta lógica. Él habla de cómo tiene más que ver eh, con una adherencia a un paradigma. Muy bien, Luisina. Bien, ¿no? Es como, es interesante el libro en realidad desde para poder comprender cómo nace la ciencia, ¿no? Cómo y se va estructurando, ¿no? Cómo se va construyendo este mundo de la ciencia.
desde justamente desde varias perspectivas, como vos decís también, desde lo social, pero teniendo en cuenta como varias dimensiones. Porque en realidad en las más de 300 páginas habla todo el tiempo de paradigmas, ¿no? De paradigma, eh, a ver si entendieron con qué o vieron esa parte de cómo Kuhn vieron que habla de ciencia normal, qué comprendieron por ciencia normal, según Kuhn. Hablaba como que los científicos como que trabajaban bajo como un mismo paradigma, pero es lo que más o menos puedo entender porque a mí Todos a mí me todos los, costó. todos los científicos, Jazmín, tienen un mismo paradigma, ¿sí? O sea, como de teorías, métodos, no sé si me explico bien, no sé si está bien, Sí, sí, pero es lo que... sí, se te entiende. El tema es que Kuhn habla, que es verdad, o sea, todo lo que él dice, obviamente habla, es un ensayo crítico eso. O sea, ese libro es un ensayo, es lo que, un ensayo que ustedes creo que han entregado en TEF, ¿no? Por ahí ensayos académicos. Se trata de poner lo que uno piensa, ¿no? No sustentado por ahí en conocimiento científico, pero ¿qué vos pensás frente a eso? Y de lo que él dice, obviamente desde su experiencia, entonces es como muy real. A ver, dentro de la comunidad científica hay distintos paradigmas, no hay uno solo, ¿bien? Y es como un acuerdo, es como un consenso, ponele. Y esto se ve mucho, que es lo que tienen en la clase 5 esto del enfoque cual y quanti. ¿Viste? Es como el que es muy, viste, muy desde un paradigma cuantitativo y está como el otro extremo, porque son como opuestos en cierta forma, ¿viste? Y y se critican mutuamente, ¿viste? Como, no, eso no es ciencia, no, eso no es ciencia, por tal y tal motivo, ¿no? Entonces, dentro de la comunidad científica hay distintos paradigmas sobre los cuales se acuerdan o no. ¿Bien? Eso para tener en claro. Pero bueno, ¿qué es ciencia normal entonces? A ver qué comprendieron de ese concepto que vi que en el cuadro está porque era uno de los conceptos que la profe les pidió. Sería el momento donde la comunidad científica está adherida a un paradigma, a un mismo criterio, a un mismo uso de métodos, de herramientas, Ujú. eh, que da las respuestas que necesita la ciencia para avanzar. Bien, muy bien. Entonces, como la ciencia básica, esa que incluso todo, no solo o sea, se comienza por la comunidad científica, pero pues no se traduce, se extiende, como decir, esto es así. ¿Se acuerdan cuando hablamos esto de paradigma? Ok, esto es así, ¿no? Y no se cuestiona, ¿no? Bien. Ahora, Kuhn hace un paralelismo en cuanto a los conceptos. ¿Se acuerdan? ¿De ciencia normal con qué? Con la definición de qué concepto. Gente, algo que dijiste vos, Luisina, recién también, y que dijo Jazmín. ¿No lo vieron eso? Kuhn hace un paralelismo entre la definición de paradigma y ciencia normal. Las define de igual forma. La única diferencia es que paradigma no tiene reglas, no está estructurado, reglamentado como es la ciencia. Porque la ciencia, al pasar por un método científico, está arreglado, está organizado. El paradigma no. Pero después, a nivel conceptual, los define de una misma forma, ¿no? Bien. Sí, yo lo había entendido como que la ciencia normal es Sí, como el momento en que se consolida un paradigma. bien. Por eso es que él lo pone como, ¿no? A la par como un paradigma, digamos. Bien, como con el concepto de paradigma. Bien, bien, muy bien. Eh, bueno, ¿alguien más con respecto a los conceptos? Porque yo me armé una cuestión, un par de incisos A con ver. las ideas principales del texto. Genial. Los voy nombrando y me dicen si los profundizo a todos, porque son un par, son unos cuantos. A ver. Eh, Arranco por algunos de los que no nombraron, además de paradigma reconocido, ciencia normal. Ujú. Hace mucho énfasis en las crisis y las define como anomalías
que son problemas persistentes que el paradigma dominante no puede resolver. Las anomalías se acumulan y erosionan la confianza en el paradigma existente, sumiendo a la disciplina en un estado de crisis. Eso es una de las cosas que impulsa la revolución científica. Bien, eso que leyó Nacho, les pregunto a todo el resto. Entonces, ¿qué es una anomalía? ¿Qué es? ¿Qué vendría siendo esos problemas que él dice que la ciencia no puede resolver? ¿Qué es como, dentro de como, la teoría? ¿Cómo? como fenómenos que no, como que no encajan en el paradigma, ¿o no? Con ese paradigma. Claro, por ahí, más que, viste, fenómeno, ya vamos a ver el concepto, pero fenómeno es como algo bastante O- más complejo, pero podría ser como en una teoría, ¿no? Que, bueno, supónganse esto es así, funciona así, como que hay agujeros, ¿vieron? Hay agujeros como que nos falta información, Inconsistencia. exacto, inconsistencia, como errores, o sea, como hay baches, por así decirlo, ¿vieron? Vamos a una ruta, hay baches, agujeros que, a ver, que, no, que nos entorpecen el camino, por así decirlo, exacto. Bien, eso sería una anomalía. Anomalía viene de lo contrario de lo normal, la norma. ¿Vieron cuando decimos, ah, eso es normal? ¿Normal de qué? Normal, habla de norma, de normativa, de parámetros. Esto es así, así, así. ¿Bien? Lo anormal es lo fuera de la norma, de lo que está socialmente aceptado o validado. ¿Bien? Para que comencemos a pensar en las palabras, ¿no? ¿Vieron cuando decimos, esto no es normal? O sea, por ahí, o esta persona no es normal. ¿Qué es normal? A ver, ¿bien? Porque por ahí juzgamos, es como súper fuerte, ¿no? Entonces decir, o sea, es todo lo que está fuera de la norma, de la regla, por así decirlo. Bien, muy bien, Nacho. ¿Querés decir otro? Más adelante hace énfasis en que si la crisis se profundiza, emerge un nuevo paradigma rival que compite con el antiguo. La comunidad científica experimenta un cambio de lealtades y la adopción del nuevo paradigma no solo es lógico, sino que también es sociológico y casi religioso. Habla un poco de lo que es la lealtad al paradigma y que Ujú. cada científico defiende su paradigma como si fuera un dogma, ¿viste? Total. Eh, una, Hay una un pasión. paralelismo, un ejemplo de eso fue cuando se hablaba de la teoría de la gravitación universal, creo que era, que era la que venía predominando, y después llegó Einstein con la de la relatividad. Y bueno, cada quien tenía su postura, y creo que hasta ahora no sé si se resolvió o sigue siendo una cuestión de elegir cuál de las dos se amolda más a lo que se estudia. Así es. Bueno, en ciencia históricamente hay un montón, ¿no? De teorías que se contraponen y que, ¿no? Una es la evolución, ¿no? De dónde venimos. Esta teoría, ¿no? Mítico-religiosa, que Dios nos creó o creó el mundo, ¿no? Y todas las formas. Y desde la ciencia la explicación desde la evolución del mono, ¿no? Es como, bueno, la solución no sabemos. O sea, no sabemos qué, bueno, y así hay un montón de cuestiones. Habrán escuchado de las teorías ahora, hace rato, ¿no? De los terraplanistas, ¿no? O sea, esto de que la Tierra es plana. Esta teoría, bueno, bueno, y así. Pero sí, es verdad que hay una pasión detrás de, que es lo que vamos a ver en Quantum Quali, más o menos como una, incluso una rivalidad, ¿no? Media pasional, o sea, es rarísimo, porque que la ciencia tenga eso, pero bueno, lógicamente, somos seres humanos y somos pasionales, ¿cierto? Entonces, pero ahí entra el tema de la subjetividad, ¿se acuerdan lo que hablamos? Objetividad, subjetividad, ¿no? Bien, bien, muy bien, Nacho. Em, ¿Algo más quieren agregar de este texto? ¿Alguna duda o algo? ¿O vamos al tema de problematizar? Hola Matías, hola Luján, Iván, no los había saludado, no los había visto, Fernando, Hola, hola Rocío, ¿cómo están? Hola, buen día. Hola Ro. ¿Algo más que quieran agregar de este texto? Miren, la modificación que voy a hacer, los que subieron el cuadro, está bien, lo quieren dejar, no hay problema, los que vienen haciendo el cuadro no lo han entregado, yo voy a... voy a cambiar la fecha, voy a abrir y voy a cambiar la fecha, pero a mí qué me interesa más que el cuadro, porque vieron eso, lo googleamos y está. Entonces, como que, ¿qué me interesa? Es, repito, no es obligación, pueden dejar el cuadro y está.
¿Qué me interesa? Que en uno o como mucho, dos párrafos, es más, lo pueden poner ahí en el cuerpo, digamos, de la entrega del trabajo, no en un archivo adjunto. Simplemente, ¿qué piensan? ¿No? Nacho, si querés, puedes poner estas premisas que viste que leías. ¿Qué piensan del texto? ¿Sí? ¿Qué piensan de Kuhn? ¿Cuál es su posición frente a ese texto? ¿Qué les pareció? Que la idea no es hablar de los conceptos en sí, sino esto. ¿Qué les pareció el texto? Nada más. Bien. Repito, el que ya tiene el cuadro, quiere entrar al cuadro, esto es libre albedrío, chicos. Les doy esa opción, digamos, aparte del cuadro, digamos. No hace falta que entreguen el cuadro. ¿Quieren entregar eso nada más? Entregan eso nada más. Bien. ¿Se entendió más o menos? Simplemente qué postura tienen frente al texto, nada más que les pareció, lo que sea. ¿Qué les generó? Mm, No entiendo nada del texto, no entiendo a Kuhn, no sé de lo que está hablando, también es válido, ¿bien? Lo que les genere. Bueno, a ver, vamos al otro texto, ahí comparto, que era sobre esto de problematizar, que vamos a ver que es todo un tema y vamos a hacer una actividad práctica sobre esto, que era lo de la clase pasada con el texto de la profesora Inou, que en realidad este no es un libro ya, sino que es un apunte de clase, de cátedra. ¿Vieron? Como dice ahí. El nudo argumental, de argumento, ¿no? ¿Qué es un argumento? ¿Saben qué es un argumento o a qué les suena la palabra argumento? ¿Qué es argumentar? Si no, busquen en internet qué significa literalmente argumentar. Es un razonamiento que se utiliza para apoyar una idea, defender una proposición o convencer a alguien mediante el uso de premisas. Bien, eso Para que justificarte. bien, es como dar explicaciones, ¿no? Bueno, voy a hacer esto o voy a investigar esto o fui a hacer esto. ¿Vieron cuando, no sé, le tienen que dar explicaciones a alguien de lo que hicieron o no hicieron, ¿no? Entonces, bueno, dan todas las explicaciones posibles. Ok, esto es lo mismo, nada más que en una base científica. Entonces, acá la profesora habla que, ¿se acuerdan que una actividad hicimos la clase pasada sobre los 5 elementos que ella proponía para identificar dentro del problema de una problematización, ¿no? En investigación, ¿se acuerdan? Los 5 elementos que teníamos. Primero, está el mundo, la identificación del mundo temático. ¿Qué tema? ¿En qué tema está este contexto problemático? Por otro lado, las preguntas, por otro lado, o sea, la relevancia, la justificación, por otro lado, la revisión literaria, o sea, de apoyo de otros materiales, de otros conocimientos científicos, de otros trabajos científicos. Y por último, por último, no estoy hablando en orden, este era el segundo, el que voy a nombrar ahora, que era esta situación de problema crítico, ¿no? Esta mirada crítica frente a algo. Por eso lo vamos a investigar, porque lo estoy problematizando, o sea, estoy mirando como que acá hay algo que, en esto que hablábamos, ¿se acuerdan de las anomalías, en cierta forma? Lo que pasa, anomalía refiere a una teoría, pero bueno, que yo observe una problemática en lo cotidiano no significa, no es una anomalía, pero sí es algo que está haciendo ruido, digamos, en el sistema social habitual, ¿no? Desde lo que sea, desde lo más chiquito, desde una metodología de enseñanza hasta, no sé, un problema, no sé, esto, ¿no? De las universidades públicas, ¿no? Cómo tienen que ser financiadas, o sea, como algo mucho más amplio, por así decirlo. Em, entonces, a partir de esos componentes, bueno, esta profesora en este apunte de cátedra lo que hace es como ir a una cuestión más técnica, ya de redacción, que es lo que vamos a abordar en esta clase, como decir, bueno, ok, como vieron, problematizar como que suena muy abstracta la posición, entonces, bueno, vamos a ver en esta clase concretamente elementos o herramientas técnicas, porque obviamente el método científico hay toda una parte que es la parte epistemológica, esto de que lleva los paradigmas, cómo pienso, bueno, cómo veo esto, cómo, ¿no? Esto más desde un campo más filosófico, pero después hay un campo mucho más pragmático, mucho más técnico, ¿sí? Dentro de lo que es el método científico. Entonces voy a hacer un enlace, porque ustedes no lo tienen en la clase, y por eso les voy a dar material a leer en esta construcción técnica de lo que es un problema de investigación. ¿Bien?
que repito, hay toda una metodología concreta para elaborar y para que a ustedes les sea más fácil poder vincular con la práctica. Decir, bueno, y esto, ok, está bien, lo comprendo, creo que lo comprendo, pero ¿y cómo hago? ¿Cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo formulo una pregunta de investigación? Entonces acá la profesora lo que hace es tener estas cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de formular un problema, ¿no? Como por ejemplo, ven su vinculación con los marcos conceptuales. Esto es lo que les decía. Bueno, yo para formular un problema, que ya lo vamos a ver tranquilos paso a paso, pero para formular un problema tengo que ir y ver, bueno, a ver, ¿qué se sabe sobre este tema hoy en día? Por ejemplo, las manzanas rojas. Digo, bueno, voy a investigar si todas las manzanas son rojas. Ok, tengo que ver otros trabajos científicos sobre las manzanas para ver qué tanto se sabe de las manzanas hoy en día, porque lo que yo sé no significa que es lo que sabe la comunidad científica o el mundo sobre las manzanas, ¿cierto? O sea, es una forma de acercarme a la objetividad frente al objeto de estudio que son las manzanas rojas, ¿bien? O las manzanas y su color. Y desapegarme de mi subjetividad, que yo digo, todas las manzanas son rojas porque siempre comí manzanas rojas, ¿bien? Entonces, tengo que hacer una investigación, ¿qué es esto? Los marcos conceptuales. ¿Qué se sabe de esto? ¿Qué dicen otros autores con respecto a las manzanas y los colores, ¿bien? O sus estructuras, ¿bien? Y así. Entonces da como un punteo de cuestiones a tener en cuenta. Yo lo que les diría acá, que pueden tomar como esto, así como hizo Nacho, que es muy buen consejo, es como esto de tomar apuntes como mínimo, como premisas, es decir, los títulos, ¿sí? Me dan un aliento a decir, bueno, esto, ¿no? El problema y su vinculación con el marco conceptual. Y después todo lo que lleva ahí de descripción es para comprenderlo, nada más. Pero el punto es eso, la problematización junto al marco conceptual de este momento, hoy en día, 2025, ¿bien? Que se sabe de hoy. No puedo ir a buscar material del 2000, porque ya es viejo, ya es conocimiento viejo, ¿bien? Entonces, siempre que busco marcos conceptuales, tengo que tratar de buscar lo más actual posible, a no ser que hay conceptos, por ejemplo, si yo hablo de poder, ¿sí? Y yo, mi autor favorito con respecto a esto, porque sigue vigente, no es que ya es viejo, no es que cambió esa modo de ver al poder, es Foucault. ¿Sí? Yo voy a tomar a Foucault como referente conceptual sobre el poder, ¿bien? Pero es mi elección como investigadora, ¿bien? Ustedes podrán tomar otros, pero lo que sí digo, es un autor, si bien es viejo, sigue como referente actual. Entonces, porque son también paradigmas frente a un concepto en sí. Entonces, digo, para que tengan en cuenta. Eh, por ejemplo, bueno, problema hecho, bueno, estos son tipos de problemas, pero por ahí habla como incluso de. Por ejemplo, miren, voy a ir a algo más concreto, más acá. Esto, por ejemplo, esto como es fundamental, esto, preguntas que implican juicio de valor. Pregunta habla porque se acuerdan que hablábamos, que eso es lo que vamos a trabajar hoy, que un problema de investigación se presenta como una pregunta, ¿no? Hay distintos autores, pero las dos son aceptadas. Yo puedo presentar un problema como pregunta, en la redacción como interrogación, o como una afirmación. Las dos son válidas. Hay autores que dicen que no, que problematizar se tiene que hacer preguntando, otro afirmando. Repito, las dos se aceptan, son válidas, pero bueno, hay posturas, ¿no? Entonces, dice, preguntas que implican juicios de valor, ¿no? Como por ejemplo, ¿es buena la atención hospitalaria? Esto no puede ser nunca un problema de investigación así, formulado de esta forma, porque ¿qué es bueno y qué es malo? O sea, lo bueno y lo malo es muy subjetivo, ¿o no? Incluso desde la sociedad. Entonces yo puedo decir, supónganse, ¿qué sería más acercado? Tengo que ver la elaboración, no es que no pueda ser un problema de investigación, sino que tengo que ver la elaboración, la construcción técnica en la redacción. Entonces puedo preguntarme, la atención, supónganse, la atención hospitalaria o satisface las necesidades sociales, ¿no? ¿Se entiende? Como que tengo que pensarlo en cuestiones más objetivas y concretas y no subjetivas. ¿Es buena la atención hospitalaria? ¿Es socialmente justa la universidad gratuita? ¿Qué es lo justo y qué no es lo justo? ¿O qué es lo injusto? ¿Vieron? Es más, para mí el tema de justicia es un tema que tengo con eso. Entonces, y dentro de mi experiencia me he dado cuenta, obviamente, y lo sé, que lo que es justo para unos no puede ser injusto para otros, ¿no? Que más allá dentro de una sociedad, si hay un consenso, hay una cuestión de justicias o injusticias personales, ¿o no? Bien, entonces,
Son conceptos como muy buenos. Entonces, acá esto, lo que dice la autora, ¿no? Esto de tener como, es como un pantallazo con respecto a criterios en la formulación. Pero yo voy a ir un paso más adelante, digamos, más concreto a lo técnico, ¿sí? Para que se comprenda mejor todo el proceso de abstracción. Entonces, les voy a dar un material. Vieron que para esta clase no tienen material para leer en sí, para la clase 5. Entonces, yo les voy a dar acá en archivos y les voy a mandar por noticias un recordatorio de las actividades para que no haya confusión. Miren, por ejemplo, voy a ir, ¿se acuerdan que yo les he hablado de Hernández Sampieri? Porque de los metodólogos es el más sencillo, si es el que se utiliza para todas las carreras, literal, porque no es de educación física, no hay metodólogos de educación física, no hay libros, lamentablemente, podríamos escribir uno, pero no las hay. Entonces voy a ir, la profe les puso varios de Hernández Sampieri, ¿vieron? Acá, esta quinta, pero bueno, voy a agarrar esta porque dice sexta edición, pero les ha puesto varias. Entonces, esto anoten, ¿sí? Les voy a dar de este manual, miren, son 634 páginas. No importa, si toman el quinto está bien, los conceptos no van cambiando. Lo que va, sí, con cada edición va creciendo, el libro cada vez más grande, entonces, bueno, eso. Como dice un manual, es mucho más pragmático, mucho más práctico, porque tiene una pequeña explicación y después da ejemplos. Repito, no en educación física porque es como para todas las carreras, entonces da a modo general. Pero además también me interesa que trabajemos con Hernández Sampieri no solo porque es más sencillo y más simple, sino que también tiene una mirada más cuantitativa en esto que hablamos recién. Y ustedes en esta metodología uno es cuanti, bien, por lo cual, digamos, es el manual que nos caería como eh, anillo al dedo, por así decirlo. Entonces, les voy a dar dos capítulos. Fíjense que no son tan largos, no es que para que los lean, digamos así, sino que miren puntualmente los conceptos. Es un manual, no es un libro, manual como un manual técnico, si quieren mirarlo. Les voy a dar primero el capítulo 3 para este tema de problematizar, que ahora vamos a hacer un ejercicio. Miren, planteamiento cuantitativo del problema. Sí, ahí les muestro el capítulo. Y el capítulo uno que vendría siendo para el desarrollo para la clase que viene, de la clase 5 que tienen. La clase que viene no, la clase es esta 5 pero la vamos a ver la semana que viene con mayor profundidad, que es esto, definiciones de enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias. ¿Vieron que de eso trata la clase 5? Entonces, lean este capítulo para la clase que viene, para el tratamiento de la clase 5 y el capítulo 3 esto, planteamiento cuantitativo, que voy a ir, miren, si ustedes cliquean ahí en el título, los lleva automáticamente al capítulo, ¿bien? Entonces, bueno, estos son los objetivos pedagógicos, digamos, ya está la síntesis. Y, por ejemplo, miren, planteamiento cuantitativo del problema, ¿no? Y esto como algunos criterios, sus elementos. Miren, por ejemplo, cuyos criterios son delimitar el problema, que ahí vamos a hablar, vamos a ver estos dos elementos ahora. Relación, estos dos no, todo esto en realidad. Relación entre variables, ¿sí? Formular una pregunta y tratar un problema medible u observable. Estos criterios son los que vamos a trabajar a nivel técnico. Que la profesora Inou nunca habla de variables. Siempre en investigación hablamos de variables de investigación. A ver, yo tengo una variable y voy a ir al texto de la profesora Inou para, ya que tiene ejemplos ahí de preguntas, problemas, para poner los ejemplos. Dice Hernández Sampieri que para que exista problema científico, ¿sí? Debe haber tales cuestiones. Porque si yo les pregunto, cualquier cualquier problema de lo que sea en la vida cotidiana puede ser investigado. Algo habíamos hablado de esto, ¿se acuerdan cuando hablábamos de conocimiento? Cualquier problema puede ser investigado o puede constituirse en un problema de investigación. ¿Qué creen? No, profe, creo que no. La clase pasada me parece que habíamos tratado de problematizar una cosa que teníamos que buscar nosotros Ujú. y con mi grupo habíamos buscado y habían, ponele, varios puntos importantes que teníamos que tener para fundamentar una problematización y no los tenía. Entonces era como algo que no podíamos fundamentar ni estudiar ese problema porque no teníamos diferentes puntos, pero no sé qué puntos eran tampoco. Bien, muy bien, ¿qué hará? Esto lo vimos cuando vimos los tipos de conocimiento, porque si hablamos por ahí de conocimientos místicos religiosos, sabemos que no lo podemos investigar. Bien, entonces, bueno, eso como ejemplo, pero bien.
Estoy buscando problemas más sencillos. Dice Hernández Sampieri, escuchen, esto lo tienen ahí en el libro en el capítulo que van a ver, que para que exista problema científico debe existir relación entre dos o más variables. Repito, para que exista problema científico debe existir relación entre dos o más variables, ¿no? Entonces, voy a ir, por ejemplo, esperen, a ver, o voy a ir al principio a ver si porque los ejemplos que da acá, y no, obviamente, es de una mirada más sociológica y humanista, porque no viene de la filosofía, entonces es más quali, digamos, y es más complejo, y nosotros necesitamos algo más cuanti, más simple, pero bueno, pero vamos a poner por acá. A ver, em, ahí vamos a ver lo que es una variable. Es más, les pregunto, ¿qué entienden o qué les dice la palabra variable? ¿No? ¿Qué deducen que es una variable? Una forma diferente de realizar algo. Em, Bien. Bien, Kiara, o sea, desde la deducción lógica. No va tanto en la investigación no va por las formas de hacer o el proceso, sino una variable habla de algo en particular que es algo que tiene la posibilidad de variar. Bien. Entonces, una variable, y eso lo tiene en la definición ahí en el capítulo 3, es difícil de definir porque no es una cosa concreta. Bien, una variable, hay muchas definiciones, pero se puede definir como que es una cualidad, ¿sí? Una propiedad que puede ser, que tiene la capacidad de variar. Entonces, también puede ser medible, bien, observada y medible. Entonces, en investigación, las variables, yo siempre digo, son como las vedettes de mi investigación. Es la vedette de mi proyecto de investigación. Entonces, por ejemplo, acá, em, yo sé que estas preguntas son más difíciles porque no son de nuestro campo disciplinar y por ahí hay que manejar ciertos conceptos ¿no? de lo disciplinar. Pero miren, la primera, ¿qué relación puede establecerse entre la aceleración de la caída de los cuerpos y su masa? Eso es un problema de investigación. Repito la definición de Hernán Sampieri. Tiene que haber relación entre dos o más variables. Acá, ¿cuáles son las variables? A ver si identifican en esta primera pregunta, ¿cuáles son las variables de investigación? Cuerpo y masa. Bien, la La aceleración. masa y su aceleración. Bien, claro, bien, porque voy a cambiar la redacción porque por ahí tal vez es confusa, ¿no? Podría ser, para que sea más clara la redacción, ¿qué relación puede establecerse entre la aceleración de caída y la masa de los cuerpos? Porque en realidad la aceleración de la caída y la masa habla de los cuerpos, ¿cierto? O sea, ambas palabras, ambos conceptos hablan del cuerpo, ¿cierto? Entonces, una variable sería la aceleración de caída, una variable. Y la segunda variable de la masa, ¿no? Obviamente de los dos hablan del cuerpo. La aceleración de la aceleración de la caída del cuerpo, de la masa, perdón, del cuerpo y la masa del cuerpo. Repito, la aceleración de caída del cuerpo y la masa del cuerpo. Entonces, esto miren, deviene, que no sé si alguien lo vio, de matemática, es de primaria, lo que se llamaba o se llama teoría de conjuntos. Esto incluso se enseñaba al principio, los primeros grados de la primaria, creo que se dejó de enseñar. Pero es cuando hablábamos de todo lo que es metodología de investigación, se sustenta en matemática. ¿Se acuerdan que les dije? Viene de las ciencias exactas. Entonces, esto de teoría de conjuntos, ¿no? No sé si alguna vez le hicieron en la escuela graficar un círculo A, el conjunto A, y otro círculo, el conjunto B, ¿no? Y con sus elementos adentro y si había relación o no. O en esto de cuando se cruzaban, por así decirlo, hay una intersección entre ambos campos, ¿no? Entre ambos grupos. Entonces, vendría siendo esto. La aceleración de caída del cuerpo es la variable A, supónganse, y la masa del cuerpo es la variable B. Entonces, ¿cómo esas dos variables se relacionan? Esa intersección, ¿no? Que es esta primera parte, ¿qué relación habla de esa intersección? ¿Cómo se relacionan estas dos variables? Y esa intersección entre estas dos variables constituye mi objeto de estudio. ¿Se acuerdan cuando hablamos sujeto-objeto? Yo soy el sujeto que voy a observar y medir esto, y mi objeto de estudio en este caso es la aceleración de la caída y la masa de los cuerpos, ¿no? Si hay relación. ¿Se afectan? ¿Tiene que ver la aceleración de la caída con la masa? ¿Bien?
¿Hay una afectación o no? Ok. Entonces, ese es mi objeto de estudio. Bien. A ver, yo sé que esta también es difícil porque no es nuestro campo disciplinar, pero ¿cómo se negocian los significados en los actos del aula? Sería más fácil. Vamos a ver ejemplos nuestros. Pero ¿cómo se negocian los significados en el acto del aula? ¿Qué dirían? ¿Cuáles son las variables de estudio que constituyen mi objeto de estudio? Podría ser el lenguaje, Bien, los actos del habla. Ok, esa es una, los actos del habla. Ahí literal, ¿sí? No deduzcan, digamos, tomen las palabras que están ahí. Actos del habla. las capacidades físicas de usar la boca para hablar, No. Mira, Nacho, mira lo que está ahí. Porque, mira, por ejemplo, actos del habla y lenguaje, no, yo no soy especialista, pero te puedo asegurar que no deben ser sinónimos. Bien. Entonces, las variables están ahí. Esto es una construcción técnica. Actos del habla es una variable. ¿Cuál es la otra variable en ese problema? el significado. Bien, los significados, o sea, el significado se refiere a los significados que le dan las personas, ¿cierto? Es un concepto muy antropológico esto, de los significados. La significación habla de lo que hablamos antes de la interpretación, ¿bien? De esa subjetivación, ¿no? Por parte de las personas. Entonces, ahí la relación sería cómo se negocian. ¿Cómo se negocian los significados, supónganse las interpretaciones, poniéndolo en palabras más acercas nuestras, y los actos del habla? Esas son las variables de estudio, ¿bien? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Se entiende más o menos esto de las variables o no? Porque les voy a dar una actividad práctica para seguir construyendo, ¿bien? Eh, Les voy a dar otro elemento más para que busquen, así les doy más tiempo. Van a hacer un intento solos de buscar el material e identificar estas variables. No se preocupen si no las identifican. Vamos a venir acá. ¿Dónde está el texto? Y no, se me perdió. Acá está. Y no importa, o sea, las identificamos. Si no logran identificarlas o no, las vamos a ver entre todos, así que no se preocupen. Es como un primer ejercicio. Pero el problema de investigación, ¿vieron esto que decía acá el texto de Hernández Sampieri? Delimitar el problema. Bueno, tiene que ver con esto que pone Inov acá. Esperen que está al final. Está, que habla de la delimitación temporal y espacial. Ay, chicos, se me perdió. Bueno, acá la autora se apoya en Sabino y habla. Todos los otros elementos los vamos a ver después. Pero bueno, por lo menos quiero darles los elementos básicos para formular un problema. Bueno, no lo encuentro ahora, pero habla también, además de esta construcción de la relación, y en ese orden, de la relación entre las dos variables, además tiene que haber se le llaman de diversas formas, delimitación, anclaje, recorte, si cualquiera de esas, temporal y espacial. ¿Cuándo y dónde? ¿No? Por ejemplo, eh, esto no es decir, ¿cuál es el efecto de la deprivación en la subjetividad del niño en Cava en el 2025? ¿Bien? O en Río Grande en el 2025. ¿Bien? O sea, voy a investigar ese problema, ¿dónde y cuándo? Es como, supónganse, a ver, acá cuáles son las variables, cuál es el efecto, es la relación, cuáles son las variables de este problema.
¿Cómo, profe? ¿Qué preguntó? ¿Cuáles son las variables en este problema? ¿Cuál es el efecto? Es la relación. ¿Cuáles son las variables? La subjetividad del niño. Esa es una, bien. ¿Y la otra? O también, no sé, que en vez que sea un niño puede ser tipo una persona adulta o eso Ahí también vamos, puede cambiar, ¿o no? ahí vamos a hablar eso, Kiara. Justamente para eso quiero explicar. Bueno, una es la subjetividad del niño y la otra variable, identifiquemos primero las variables. Y ahí voy a La hacer. deprivación. La Bien, deprivación, sí. bien. La deprivación y la subjetividad del niño, en la subjetividad del niño. Ese, como si yo tuviera un globito, ese es mi problema de investigación. O sea, ese es no, mi objeto de estudio de mi investigación. Ahora, yo tengo ese globo, ok, digo, pregunto, ¿será lo mismo que yo pueda estudiar la deprivación de la subjetividad del niño, este problema, en Tailandia o en Argentina? ¿Será lo mismo? No, No, porque ya me cambió el contexto. Ok, entonces, eso, si lo hago acá en Argentina, ¿será lo mismo si lo hago en el 2025 que si lo hago en el, no sé, si lo hice en el 2010 o en el 2000? No, no es lo mismo. Entonces, ese, ese anclaje, como si yo tengo, digo, vengo y ato este globito, mi problema, acá. Bien, ahora, aquí y ahora, en este espacio y en este momento. Eso se le llama anclaje, recorte, ¿sí? Delimitación del problema, dónde y cuándo. Y esto porque se los aclaro, si bien acá no está, se los aclaro por qué, porque en este ejercicio que van a hacer ahora de búsqueda van a encontrar estos componentes. Bien, sepan que son los elementos que van a encontrar la relación entre dos o más variables y esto, esta delimitación o anclaje temporal y espacial. Bien, ¿se entendió más o menos? Estos son los elementos que van a tener que ir a buscar ahora. Buscan por Google Académico o por fuera de Google Académico, tienen que buscar, aunque sea dos, tres, ¿sí? Artículos científicos en investigación, en educación física y tienen que identificar estos elementos del problema, variables y el recorte, el anclaje temporal y espacial. ¿Bien? ¿Se entendió la actividad? De dos a tres artículos. Bien. ¿Puede repetir, profe? Perdón. Bien, de dos a tres artículos científicos. Busquen artículos científicos, pueden buscar tesis también, ¿sí? Y tienen que identificar las variables de estudio y el anclaje temporal y espacial, dónde y cuándo. O sea, identificar estos elementos en los trabajos. ¿Listo? ¿Ahí se entendió? Bien. Sí, sí, profe. Eh, Vamos a trabajar 15 minutos, ¿sí? Traten de buscar, miren, mientras más investigaciones, más artículos busquen, es mejor, digamos, porque para ver la diversidad, ¿sí? Hago 9 grupos por las dudas, para que sobren. Ahí está. Fíjense si les aparece, creo que apreté para que elijan ustedes. Bien. ¿Todos saben cómo ir al grupo? Si no me piden ayuda.
Bueno, ¿cómo les fue? A Hola. ver, ¿qué encontraron? La propuesta es que vayan compartiendo, siempre vamos a trabajar así, que vayan compartiendo pantalla y bueno, y ahí podamos hablar, si no entre todos, iré identificando los elementos. Quien quiera, ¿quién quiere compartir? Profe, nosotros, en nuestro caso, bueno, no lo puedo compartir pantalla porque lo tengo dado desde la compu y me conecto desde otro dispositivo a la clase. Ok. Pusimos, hicimos una pregunta que sería ¿cómo se desarrollan las capacidades motrices básicas en los niños? Pará, ¿hicieron ustedes o encontraron un trabajo de eso? No, buscamos una investigación y nosotros realizamos esta pregunta para Pero, compartirla. pero ¿por qué ustedes, pará, ustedes construyeron la pregunta a partir del trabajo o están tomando la Sí, pregunta profe. del trabajo? Eso habíamos No, entendido que teníamos que hacer. claro. ¿Cómo, Sí. cómo, qué se comprendió? ¿Qué comprendieron? Nosotros entendimos que teníamos que buscar un artículo de investigación y en base a ese artículo eh, armar una pregunta en la cual ¿Soy yo? ¿Es mi internet o es Kiara? Yo ahora no la ay, escucho. puede No ser sé si mi soy yo. computadora igual, pero habíamos entendido que nosotros teníamos que Creo que armar el la internet quiera. Ok, entonces me quedo más tranquila. Bien, o sea, yo lo que entiendo que ustedes entendieron que había que encontrar un trabajo y a partir de eso realizar la pregunta de investigación. Sí, profe. Bien, ahora, todo trabajo de investigación, o sea, todo trabajo que encuentren, ya tienen sus preguntas de investigación. Entonces, la idea era que identificaran los elementos que vimos de las variables y el recorte temporal y espacial en ese trabajo. ¿Bien? ¿Se acuerdan que la clase pasada, en esto de problematizar de know, tenían que buscar los elementos dentro del problema? O sea, y dentro del problema estaban las preguntas de investigación, ¿se acuerdan? Que había muchos trabajos que no estaban en la pregunta puntual, pero sí estaban los objetivos. ¿Se acuerdan que hablamos que los objetivos en esa construcción de las dos variables y el anclaje temporal espacial se va a replicar en pregunta de investigación, objetivo de investigación, hipótesis, que ya vamos a ver, ¿bien? Entonces esos tres elementos tienen que tener esa misma estructura. Lo único que cambia es la formulación, la redacción. En una pregunta es una interrogación. En un objetivo va a comenzar siempre con un verbo, ¿cierto? Una afirmación. Por ejemplo, si yo digo, bueno, ¿todas las manzanas son rojas? ¿Todas las manzanas serán rojas? ¿Habrán manzanas de otro color? Bueno, a partir de todas las manzanas serán, o habrán otras manzanas de otro color. Yo puedo formular el objetivo de investigación. Indagar, describir, ¿sí? Sobre los colores de las manzanas existentes. ¿Bien? O sea, tomo las mismas variables, nada más que cambia la redacción. Y la hipótesis será, la hipótesis, ya vamos a ver, no quiero, pero es la respuesta a la pregunta de investigación, es eso. Pero bueno, no importa. En el Y, elemento, en lo que encontraron ustedes, Matías, ¿pueden identificar las variables? No sé si no pueden compartir, pueden leer el objetivo o lo que quieran. sí, A ver, profe, del tipo del desarrollo de las capacidades motrices básicas, bueno, en el niño lo que nosotros vimos, tipo, puso que la variable puede ser que pueden medirse, va a depender de su desarrollo, tanto inicial, intermedio y avanzado. Y esto acá explican que pasa según el estímulo que tiene el niño. Y ahí va a tener una capacidad coordinativa diferente. Dentro de esa, explicaban que había diferentes tipos de dimensiones que pueden ser su coordinación, su equilibrio, su velocidad, su fuerza y muchas veces va a depender de su resistencia. bueno, a ver, pará, porque En vos estás este, hablando ya del análisis del trabajo. Mi pregunta puntual es lo inicial. ¿Cuáles son de ese estudio las variables de investigación que constituyen al objeto de estudio? ¿Cuáles son las variables que identificaron?
Las variables de investigación, no después del trabajo, no las variables de la muestra, son otras cosas. Las variables de investigación, ¿cuáles son puntualmente? Nosotros cuando lo estábamos haciendo nos planteamos que cómo lo resolvían o cómo se lo hacían, cómo lo hacían, Bien, pero si no, no lo entendimos bien. el cómo lo vamos a empezar a ver ahora en la clase 5. Se comienza con el enfoque, el paradigma metodológico del cómo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la clase pasada de esto de la metodología del cómo? Bueno, que era la segunda etapa de Sabino. ¿Se acuerdan que la primera es la proyectiva? ¿Se acuerdan? La segunda era la proyectiva de planificación, esto, el planteamiento del problema y todo. La segunda era el metodológico, o sea, ustedes se fueron al metodológico. Necesitamos tener claro el primer momento que dice Sabino. ¿Bien? Entonces, nadie del Ah, grupo puede no. compartir, nadie visualmente es más fácil para mostrarles, para poder identificar. No, profe, en mi caso yo lo puedo Ah, yo le mandar, pero comparto, no lo profe. podemos. O mandalo acá, si querés, al chat y yo lo comparto. Ahí Ah, dale, genial. Ahí está, ahí va. Bien. Ahí, miren, una ayudita. Por lo general, lo que pasa es que después las revistas tienen como sus pedidos, pero en el título de un trabajo ya tienen que estar las variables de investigación y también el recorte temporal y espacial. Por ahí no está el recorte, pero las variables tienen que estar. Bien. Desde ahí, mirando el título nada más, ¿cuáles dirían que son las variables de investigación? actividades lúdicas y coordinación motriz. Bien, muy bien, Mati. Fíjate, viste que es sencillo. ¿Por qué? Porque en ciencia y en la comunicación, obviamente no siempre está tan sencillo plasmado, pero debería ser así. ¿Bien? ¿Viste? Lo concreto, porque eso también nos acerca a la mayor objetividad. Si yo empiezo medio enredado o si doy espacio a otras interpretaciones, eso es incorrecto. Bien, porque nos acercamos a la subjetividad incluso de quien lee. Entonces, tiene que ser lo más claro y conciso posible. Bien, las actividades lúdicas y la coordinación motriz. Esas dos variables enmarcadas en los que son las clases de educación física. Hay un anclaje temporal. Porque, por ejemplo, pregunto, ¿yo puedo investigar las actividades lúdicas y la coordinación motriz en otras materias? Que no sea, vamos a la escuela, ¿no? Que no sea la educación física. Sí, ¿Cómo cuál? poner la coordinación la podemos ver, la vimos mucho en anatomía y cómo se desarrollaba, pero muy por encima, tipo No, no, pero más con el materias de la cuerpo. escuela, porque cuando hablamos de educación física, sí, viste, apunta a la escolaridad, pensando en los chicos. ¿Yo puedo evaluar las actividades lúdicas y la coordinación motriz en otras materias que no sea educación física? Sí, lo podés ver en, no sé, en música. Bien, En música, teatro. plástica, En- acuérdense que la coordinación motriz, o sea, la coordinación fina, esto de escribir también habla de una coordinación, ¿o no? Óculo manual, o sea, esto de leer, ¿vieron? Pizarrón, esto de copiar. Hay toda una coordinación motora, ¿sí? Que se desarrolla. También lo puedo evaluar en cualquier materia. Digo, no es solo específicamente de nuestro campo disciplinar, ¿o no? Porque la motricidad está todo el tiempo en las personas, ¿cierto? Las actividades lúdicas también. Bueno, bien. El anclaje acá, ¿cuál dirían que es? ¿Cuándo y dónde? A ver si lo identifican desde ahí. No está en el título. Entonces, a ver. Pero esos datos o sea, van a estar. Si no está en el título, van a estar. A todos les pregunto, ¿eh? No, no es para el grupo. Ahí estoy viendo en el resumen. ¿Lo ven? Profe, ahí sería en las clases de educación física, porque Pero pone ¿dónde? para mejorar la coordinación motriz en las clases de educación física. Y de ahí ¿De te dónde? dice, esta investigación tiene un enfoque. Donde dice el presente trabajo de investigación tiene como objetivo Está bien, pero ¿dónde la se llevó a eficacia. cabo la investigación? ¿Cuándo y dónde? En la Universidad Católica de,
¿Sí? ¿Dónde? Sí, ahí, profe. Bien, en la Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues. Bien, ¿y en qué año? Porque observaron esto en estudiantes de una maestría, ¿no? Por lo que dice ahí. ¿Vieron? Sí, profe. ¿Y en qué año? Arriba, ahí tenés el año, mira. En el 2021. En el Bien. 2021. O sea, en el 2021 se publicó el artículo. Más abajo habría que leer el artículo, probablemente, supónganse que la muestra puede ser, no necesariamente si son la evaluación en el 2021, puede ser en el 2020, no importa, pero bueno, para tener una orientación. Bien, muy bien. Ahí está bien, Iván, ahí podés dejar de compartir. A ver, vamos a ver otros trabajos. ¿Ven cómo es esta identificación de las variables? ¿Y esto para qué lo estamos haciendo? Porque les voy a dar una modificación en el trabajo de las preguntas de INOU. Sí, ahí vamos al trabajo. ¿Quién más quiere compartir? Para ver. Profe, para entender, o sea que las variables de una problematización se encuentran en el título, casi siempre. Es que deberían estar. ¿Viste? Por ahí vos podés, a ver, no todo el mundo respeta, por así decirlo, porque no es que no respete, sino por ahí hay revistas que ahora que te dicen, ponele que vos, viste, tenés un problema como re largo de datos, ¿no? Con varias variables, qué sé yo. Y te queda un título re largo, porque por ahí pasa. Y la revista te dice, no, el título tiene que tener máximo 5 palabras, ponele. Estoy tirando, ¿no? Entonces vos decís, no me entra todo. Entonces tengo que ponerme un título más artístico en cierta forma, pero el título siempre te tiene que hablar de las variables, o sea, por lo menos del campo de estudio que del cual se trata. Cuando pasa eso, si no, voy a qué? Aquel de los elementos de que la autora Inou dijo que tenían que tener la problematización. ¿A qué puedo ir? Para saber bien cuáles son las variables. Al desarrollo de la investigación, ¿o no? Sí, pero ¿cuál de los elementos de INOU? De los 5 elementos. Campo temático, la crítica, la problematización crítica, digamos, la mirada crítica, preguntas, justificación y la revisión literaria. Esos eran los 5 elementos. ¿Cuál de esos 5 elementos yo tengo que ir a mirar concretamente para ver o sea, para identificar concretamente las variables, ¿no? Porque las variables van a aparecer todo el tiempo en realidad. Pero así que yo viste que vos digas, esto es. ¿Cuál de esos 5 elementos? En la creación de las preguntas, que digamos, en las preguntas. En las preguntas de investigación o en su efecto el objetivo. Si no aparece la pregunta, aparece el objetivo, pero es lo mismo. Cambia el formato de redacción. Bien, ¿sí? Que ahora, pero viste, el título debería, es más, en una tesis te lo exigen sí o sí, por ahí la revista es como más, pero vos una tesis vos tienen que estar las variables y el anclaje temporal espacial siempre en el título. Yo tengo que leer el título y saber de qué se trata este estudio, cuál es el objeto de estudio y dónde y cuándo se hizo. Son los datos más importantes, por así decirlo, para contextualizar el conocimiento. Bien, ¿quién más? A ver, veamos otros trabajos, chicos, de Nosotros con Luisina buscamos uno, ahí comparto pantalla. Eh, a ver, espera. ¿Se ve? Sí, Bueno, más que nada nosotros tomamos como referencia a esta pregunta, la de por qué practican deporte las personas mayores. Eh, bueno, nosotros buscamos como que ahí dentro estaba la variable. Lo que sí, bueno, a mí un poquito me cuesta identificarla, eh, pero nada, más que nada tomamos esa idea. ¿cuáles son las variables ahí? Eh, Eh, y por ejemplo, la pregunta, o sea, ya la pregunta tiene el por qué, digamos, busca las causas de la actividad física en los adultos mayores. Eh, Bien, ¿cuáles son las y variables entonces? ¿Cuáles son concretamente las variables? ¿O cuál es el objeto de estudio? ¿Viene a ser practicar deporte y personas mayores o no? Bien, muy bien, Iván. claro, la práctica deportiva en las personas, en los adultos mayores. El deporte y los adultos mayores. Bien,
o personas mayores, ahí dice personas mayores, vamos a tomar personas mayores. Bien, Mm. esa intersección es mi objeto de estudio. Yo no voy a estudiar todo el mundo del deporte en este problema, ni todo el mundo de los adultos o de las personas mayores. Voy a investigar cómo se relacionan, por así decirlo, cómo intervienen el deporte, cómo se afectan el deporte y y las personas mayores. Ahora, pregunto aparte. Bien, esas serían las variables. Esto, eh, con respecto al material. Pregunto, ¿cuál era la consigna? ¿Tenían que buscar qué? Un artículo. Bien, ¿esto qué es? Eso creo que es una revista o un libro que publica toda una serie de... Bien, un libro. Hace como un compilado de publicaciones, en realidad dice resultados de investigaciones. Bien, O sea, publica los resultados, todo lo que es deporte para mayores, pero bueno, a medida que va publicando o mostrando las distintas investigaciones, hace ese tipo de preguntas que abren después a lo que es el artículo. Entonces nos pareció interesante, nos pareció válida Sí, como pregunta de investigación. por bien. ahí también Mm. encontramos, bueno, a ver si está por acá en la página 6. No sabíamos si tomarlo también. Acá, por ejemplo, ¿cuáles son los motivos que llevan a la actividad física o a la inactividad, al compromiso o la abstención? Y bueno, acá también hay varias preguntas eh, que, bueno, estábamos pensando también si ponerlas de ejemplo en sí. Bien. ¿Qué pasa? Bueno, voy un poquito más adelante por lo que, o sea, yo voy a ir profundizando de acuerdo a sus necesidades, bien, y lo que vaya surgiendo, pero la verdad que es un mundo y no vamos a alcanzar, por eso está la 2 donde van a seguir profundizando sobre esto. Pero en investigación no hay existe una sola pregunta, no es que yo me pregunto, ¿todas las manzanas serán rojas? Sino que me hago varias preguntas. ¿Habrán manzanas de otros colores? ¿Habrán manzanas que tengan otras formas, que salgan de otros árboles, tal vez, o de otra, no sé, lo que sea, ¿bien? Entonces, cuando uno problematiza, en realidad, se hace muchas preguntas desde este pensamiento filosófico que hablábamos, ¿no? Entonces, por ahí van a encontrar como que por ahí los investigadores los ponen todo, pero en los trabajos, o sea, dentro, tras bambalinas, digamos, en la producción del trabajo, son muchísimas las preguntas, muchos los objetivos en un inicio, y después uno selecciona y en esta construcción técnica como que define concretamente lo que constituye mi proyecto de investigación. ¿Bien? Por eso tomamos como pregunta de investigación o problemática esta que es más amplia, el por qué practican deporte, porque por ahí nos parecía como que las otras eran un poco más específicas y esta englobaba Bueno, eso todas esas específico preguntas. también es así. Después en el proyecto hay pregunta general, objetivo general. Preguntas específicas, objetivos específicos, ¿no? Como dijo Lucina, que ya vamos a ver bien, tiene que ver, voy agregando otras variables, ¿no? Desde la general, se supone, como dice general, planteo como un problema, bueno, este mundo de estas dos variables. Pero después pueden haber otros aspectos, esto de por qué o qué factores condicionan, supónganse, obstaculizan, ¿no? O sea, tiran en contra en otra pregunta, ¿cuáles favorecen? No sé, lo que sea, ¿bien? Entonces voy agregando como otras, yo les digo subvariables, pero son variables específicas que voy agregando a mi proyecto de investigación. Bueno, esto es una construcción técnica, ¿no? Pero bueno, muy bien, muy bien. Bien, les preguntaba el libro para ver si habían identificado, pero sí, es común que incluso las universidades como que agrupan, bueno, el libro tiene, presentó este año, creo que no me acuerdo si les había comentado, un libro con las investigaciones que se hicieron hace los años anteriores, digamos, como un compilado de investigaciones, ¿no? Entonces por ahí se encuentran en libros. Lo que pasa es que eso ya, a diferencia del artículo científico, es como un conocimiento más viejo, porque lleva otro proceso, lleva un tiempo. Elaborar un libro lleva mucho más tiempo que un artículo científico es como el pan caliente recién salido del horno, ¿vieron? Entonces como un conocimiento más fresquito, por así decirlo. Pero bueno. Bien, ¿quién más? A ver, vamos, compartan. ¿Cómo están viendo este tema? ¿Complicado o no? Más o menos, o sea, por ahí a mí me cuesta lo que sería si yo tengo que identificarlo, Sí, por ahí es donde me cuesta un poco más. Pero bueno, ahí va queriendo. bien, Yo creo que es bastante sencillo, hay que guiarse por la semántica nada más. Si está en el título, me parece que es solamente interpretar el título.
Bien, Nacho. Pero miren, vieron que es difícil y que es fácil. Es muy subjetivo, ¿no? Es de acuerdo qué tanto yo sé con conocimientos previos, es fácil por ahí como enlazar. Si yo estoy muy distante de estos conocimientos, entiendo que es como, al ser la primer materia en investigación, es como para la mayoría, yo es lo que veo, ¿no? Desde todos los grupos, son como muy poquitas las personas que están como que les suena como digamos, están más cercanas y el resto está como muy lejos y es un mundo. Yo veo que cuesta mucho en los niveles de profundización, pero no se preocupen porque, repito, en la 2 se va a seguir profundizando, pero por lo menos que los conceptos como más generales se comprenda. O sea, se comprenda que es una variable, son las preguntas de examen, ¿no? Incluso desde la 2 que es una variable, que es un problema de investigación, cómo se problematiza, bueno, estas cuestiones, ¿no? Eh, Mientras van pensando quién va, porque espero ver quiero ver otras búsquedas, em, voy a hacerles una modificación con respecto a la actividad y ahí voy a compartir algo de lo que entregaron de Know. Porque, miren, voy a tirar un pantallazo sin ver lo que entregaron. Les pregunto. Por una cuestión que ya lo vengo viendo, ¿vieron? Esto se basa también en la ciencia. En los datos, en lo que va sucediendo, uno puede pronosticar, ¿no? En cuanto a la observación de los sucesos, digamos, puede pronosticar. Entonces, yo creo que voy a encontrar en esos trabajos que ustedes han entregado, que repito, no los he visto, pero yo creo que voy a encontrar que formulación de preguntas sobre el texto de la profesora, sobre la teoría que está en el texto. ¿Es así? ¿O formularon preguntas de investigación, que es sobre lo que la autora trata en ese texto? ¿Qué hicieron? A ver. Profe, disculpe, yo de mi punto, yo le quería preguntar eso después si había una posibilidad que lo presente fuera de término, pues yo no lo presenté porque yo Mateo, estaba es de que viaje no había y que no, presentar no nada. lo hice. Es que no había que presentar nada. Yo les dije que no tenía, así que estás en lo correcto si no entregaste nada, si no hiciste nada, porque era la consigna. No hacer nada, solamente leer el texto. Por eso me llama la atención que hayan entregado trabajos y les pregunto, ¿qué es lo que hicieron? ¿Hicieron esto que les digo yo? ¿Que creo que voy a encontrar? Díganme la verdad, porque igual vamos y lo vemos, o sea. Yo lo que traté de hacer fue hacer preguntas respecto al propio texto, como si fuera un metaanálisis. Bien, pero ¿por qué? Sí, comparto, que yo entiendo, acepto que la consigna está como medida, digamos, bueno, esto es lo que se trata en ciencia también, de que no hayan dualidades para las interpretaciones, ¿cierto? Pero bueno, ahí voy a la consigna de la 4 de esa, acá, preguntando ando. Dice. Luego de leer atentamente el texto de Roxana, ¿no? Y no, confeccionar 5 preguntas de opción múltiple con su respuesta. Bueno, esa es una cuestión más técnica, pero confeccionar 5 preguntas de opción múltiple. Entiendo que tal vez esa opción múltiple pueda dar a entender que es sobre el texto, pero pregunto, ¿acá dice que hay que confeccionar 5 preguntas desde del texto? Dice, a partir de leer atentamente el texto, problematizar, que justamente el texto habla sobre el preguntar, ¿cierto? ¿Cómo preguntar en investigación? ¿O no? ¿No trata eso el texto? Entonces, Sí, creo que la diferencia está en que dice 5 preguntas hacia opción, la opción múltiple. 5 preguntas opción múltiple, claro. Bien, pero ¿puedo hacer preguntas de investigación que tengan opción múltiple? Las preguntas de investigación tienen respuesta. Bien. Entonces, fíjense cómo, ojo, yo deduzco, tengo varias hipótesis frente a por qué se resolvió esta actividad de esa forma. Una, voy a empezar por la más simple. Uno, debe ser una actividad, el año pasado estaba la profesora, no estaba, debe ser una actividad que ya vienen desde el año pasado haciendo, entonces, bueno, entiendo que se van pasando de boca en boca, che, ¿cómo se hace esto? Se van pasando los trabajos. Uno, hipótesis uno. Son supuestos, ¿eh? No lo tomen ni como personal, es como una evaluación general que hago. Hipótesis dos, estamos tan programados,
frente al que el protagonista es el conocimiento, o sea, el concepto, tan programados en educación que el protagonista es el conocimiento y no otra cuestión, no que yo aprenda, sino el contenido en sí, que automáticamente, claro, leo la consigna y digo, bueno, confeccionar 5 preguntas sobre el texto. No es como un automático, ¿me entienden? Porque nos programan así. Esa es mi otra hipótesis. Cuando, si el texto dice ahí, a partir de la lectura del texto, que el texto, la profesora en el texto me habla de cómo preguntar en investigación, cómo debo preguntar, qué tengo que tener en cuenta para preguntar en investigación, ¿por qué no? Si me dice que tengo que confeccionar 5 preguntas, ¿por qué no puedo pensar en que son preguntas de investigación? Con las respuestas, con las opciones. ¿Me explico o no? A mí me hace ruido eso. Entonces, bueno, planteo estas hipótesis. Digo, no sé, de los otros cursos ya le dijeron que esta actividad era así o ya o no dieron por hecho que podía ser de otra forma la actividad. ¿Qué pasó? Cuéntenme. No, disculpe, profe, yo desde mi punto no lo vi, lo tengo que realizar porque, bueno, yo estuve de viaje y no lo vi. Sí, Recién me estoy poniendo al ruedo con las clases. quédate tranquilo. Yo entendí por lo que decía la consigna, que era a forma de interiorizarse con el texto y asegurarse de que fuera leído, una actividad de análisis del texto, que hubiera preguntas de opción múltiple sobre el propio texto, como una forma de asegurarse de que hubo una lectura comprensiva del texto. Ok, bien, voy a cualquiera, sí, voy acá. No, Maya, voy a agarrar cualquier trabajo y les voy a dar un ejemplo. Bien, porque esa, claro, es el del rol, ¿vieron? De esto de reproducir desde la parte, desde lo conceptual. Cuando el aprendizaje también en el hacer también implica, bien, o sea, creo que la parte más importante, incluso en esta materia, si bien tiene, al ser teórica, tiene bastante contenido teórico de lectura, no más que teórico, de lectura, eh, la base de aprendizaje de esto es haciendo. Entonces, ¿cómo yo aprendo a problematizar? Problematizando. ¿Cómo aprendo sobre lo que es la construcción de una pregunta de investigación? Preguntando, realizando preguntas de investigación. Bien. Entonces voy, por ejemplo, dice, ¿cuál es la función principal de la problematización en investigación? Dice, definir únicamente el marco teórico, recolectar información sin analizarla, identificar el nudo argumental que guía la investigación, redactar la conclusión final. Pregunto, ¿qué es identificar el nudo argumental en la guía que guía la investigación? ¿Qué es eso concretamente? Creo que el nudo argumental es el objeto a estudiar. El nudo argumental es mucho más, comprende el objeto de estudio, pero es mucho más, es todos los elementos, los 5 que hablaba Know, ¿bien? Pero digo, puesto así, yo no quedo tan segura, no me indica a mí de que ustedes hayan comprendido lo que es el concepto, porque está tan como, vieron como tan duro, con lenguaje, con palabras que yo sé que ustedes no utilizan, y no por menospreciar sino por una cuestión cuando yo replico y utilizo las mismas palabras que están en el texto que utiliza otro autor, no, que utiliza un autor, no estoy evidenciando que comprendí el concepto. Yo para poder evidenciar y evidenciarme que comprendí un concepto, tengo que ser capaz de poder utilizar mis propias palabras frente a una definición. ¿Se entiende? Entonces yo veo que esto está pero repito, yo sé que todo esto es producto de la educación tradicional, que no nos da lugar a utilizar otras palabras, que no nos da lugar a poder expresarnos por nosotros mismos. Entonces, la única forma, repito, para poder evidenciar la comprensión conceptual es utilizando mi propio lenguaje, no el de otras personas. Bien, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un tema y un problema de investigación? Dice, no hay diferencia, ambos términos son iguales. El tema es la pregunta central, el problema es la recopilación de la información. El problema aparece solo al final de la investigación. El tema es amplio, general, mientras que el problema es específico y requiere análisis.
Mi única preocupación es que ustedes comprendan realmente esto que están poniendo. Eso es lo único que me preocupa. Bien. Bueno, ¿qué van a hacer entonces con respecto a esta actividad? Ahí, Mati, toma nota. En lugar de hacer esto que hicieron, porque no me interesa, la verdad que puedo saber si ustedes comprendieron, si leyeron el texto o no, de otra forma, no de esta, sino directamente, sin múltiple opción, preguntas, que formulen 5 preguntas de investigación en educación física, con los aspectos, los elementos técnicos que vimos, sí que requiere. Esta relación entre estas dos variables que ustedes elijan y con un anclaje, si quieren un anclaje temporal espacial, sino por lo menos la relación, el establecimiento de relación de las variables. ¿Sí? 5 preguntas nada más de investigación, no sobre el texto, sino de investigación. ¿Bien? Obviamente teniendo en cuenta los criterios y los aspectos que dice la autora en el texto. ¿Bien? ¿Se comprende ahí? ¿Se comprendió? Perdón, ¿se podría repetir, profe? Así lo anoto. 5 preguntas de investigación, o sea, que sean problemas de investigación con todo esto, lo que vimos, el ejercicio que vimos hoy, del aspecto técnico de la relación entre las variables y si quieren el anclaje temporal y espacial, y lógicamente teniendo en cuenta lo que dice la autora con esos criterios en la formulación de la pregunta. ¿Bien? Entonces, 5 preguntas de investigación en educación física. Eso. ¿Tienen que estar bien? Y no, chicos, que está bien y que está mal. O sea, ¿cómo aprendo si no me equivoco? ¿Bien? Ustedes armen las preguntas de acuerdo a lo que les parece. Y después la clase que viene las analizamos. Bien, vamos viendo algunas. Y bueno, igual en la devolución les voy a analizar. Traten de no subir archivos adjuntos. Pónganlas directamente ahí, en el cuerpo. Son 5 preguntas, nada más. Son las preguntas solas, nada más. ¿Bien? Traten de pensar, o bueno, distintas temáticas si quieren o lo que quieran. Es eso. Yo a través de la construcción práctica de las preguntas puedo observar si leyeron, si comprendieron, si todo. ¿Bien? Y no redundar, ni replicar, ni reproducir teoría ni palabras de otras personas, sino aplicar lo que dice el autor o la autora en la parte práctica concretamente. Bien, ¿quién más quiere? ¿Nadie más quiere compartir? ¿Por qué no quieren compartir? Pregunto. ¿Cuál es el obstáculo? No le preguntaron. Yo estoy conectado del celu, tengo que mandar el link y todo, pero si quieren lo hacemos. Está bien, pregunto de los que habitual, siempre hay habitual que participa en su pasado, obviamente en todos los grupos. Pregunto a los que. Yo sé, Nacho, que vos no tenés inconveniente. Y capaz, profe, que le da vergüenza. No sé, la verdad. Es normal. Pero, Mati, pero ¿cómo Y si, superamos la total, si sé, vergüenza? ¿Cómo superás vos la vergüenza? intentando, intentando hablar, especificar, y si me sale mal, y bueno, total, está la profe para que me lo enseñe y listo. Muy bien. O mis compañeros también, ¿no? Mire, mi experiencia es Y que sí, se aprende profe, más de los siempre hay compañeros. alguien que sabe más que el otro. Siempre. Se aprende más, mi experiencia se aprende más. Aprendemos de todos, todo el tiempo, pero los compañeros, al haber más diversidad, se aprende más de los compañeros que de los profesores, obviamente. Bueno, se los dejo para reflexionar, bien, pero repito, esta materia, ¿por qué veo a Rocío nublada? Bueno, ¿les parece bien que pongamos la fecha la semana que viene en una semana, el próximo jueves a última hora, que cierren las 2 actividades? ¿Les parece bien? Digo, para los que todavía no han, yo la vuelvo a abrir, vamos a hacer así. Vuelvo a abrir, les voy a mandar igual una noticia con todos estos datos a modo de recordatorio. Entonces, el jueves que viene cierran las actividades de Kuhn, del texto de Kuhn y el texto de Inoue. Entonces, en el texto de Kuhn tienen que, los que me enviaron el cuadro lo pueden dejar así. Si quieren completar con lo otro, me escriben por privado, les pongo eh,
reenviar, reentregar, reentregar, dice, para que puedan, y lo otro no se borra, queda un registro histórico, sí, de las entregas. Entonces, para Kuhn, nada, en un párrafo, como mucho, dos, ¿qué piensan del texto? Punto. ¿Sí? ¿Cuál es su postura frente al texto? No es para que se pongan a definir conceptos, sino, nada, más de la postura reflexiva crítica frente al autor, perfectamente lo pueden criticar, chicos, si no les cae bien. Y después, el otro trabajo, el de la clase 4 es sobre Inoue, que tienen que formular 5 preguntas de investigación en educación física. 5 preguntas, nada más. Bien. Eh, También con la misma fecha de entrega, lo otro que tienen que quedar pendiente es trabajar con el manual de Hernández Sampieri, que se los voy a linkear ahí en noticias, por lo menos la sexta edición, pero pueden tomar cualquiera, es lo mismo. em, el capítulo 1 que habla sobre lo que son los enfoques cual y quanti, más la clase 5. De eso vamos a trabajar la clase que viene. Si a partir de esto de problematizar, ok, vamos a pasar al momento 2 de Sabino, que es cómo vamos a investigar eso, ¿no? Que vamos a ver la primera parte de cómo investigar. El enfoque es lo primero. Y después el capítulo 3 que habla sobre la formulación de la pregunta, eso es para también para conjunto a INOV, la formulación de preguntas o de problematizar desde un enfoque cuantitativo, que se supone que es mucho más fácil que el quali. Entonces, el capítulo 1 y el capítulo 3. Y nada más. Creo que nada más, ¿no? No me estoy olvidando nada. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna consulta? No, profe, creo que falta nomás que tome asistencia, creo. Eso mismo. Eso iba Sí. a ser, Mati, gracias. Me preocupa el silencio, pero bueno. A ver, voy a la asistencia. Bueno, a ver, acá Pilar está. Bien, presente, profe. Y Fernando está. Presente. Eh, Nacho está. Alan está. Iván está. Leandro está. Tiziano está, ¿cierto? ¿Está? Estoy acá, profe. Ahí está, en la nebulosa misma. Bien, Maya está. No sé por qué no hace eso la cámara. Yo tenía el fondo borroso, por eso me veía borrosa. Ahí ya lo saqué. Ah, te lo hice en la cara. A mí me pasaba con el filtro del. Era la computadora. No, Maya no está, por lo que veo. Bien. Guada está, me parece tampoco la vi. Ro está. Jazmín está. Agus no está. Kiara está. Matías está. Luján estaba, ¿no? ¿O no? No me acuerdo. ¿Luján estás? No. Luisina está. ¿Y Taire está? Tampoco. ¿O sí? Ahí está. Bueno, listo. No, está bien, ¿no? ¿Uno de todos? Kevin. Julián, ¿te nombré? No, profe. ¿Por qué no te nombré? Ah, pues nada, chicos. Me quedé a mitad de camino. Daniel estaba, ¿cierto? Em, Estaba para se le cayó el internet. Kevin, sí me acuerdo que está. Kevin está. Julián, lo nombré recién, ¿no? Estoy, profe. Leonel está. Vallejos. Sí, Gaspar. Profe, Luján y Tairi estuvieron en la clase. ¿Y qué pasó? No sé, parece que se fueron. Ok. Y esperen, Kevin y Julián, sepan que tienen que tener la cámara prendida para la asistencia. ¿Qué? No escuché, perdón. profe, es que creo que Kevin está trabajando y por ahí la desconecta cuando le llegan clientes, para que Ah, no vea. ok. Facundo no está. Ok. Bueno.
Ahí estamos entonces. Y bueno, Facundo no. Y Gaspar tampoco, ¿no? Bueno, gente, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro lo que hay que hacer? Igual les envío ahora enseguida por noticias a modo de hoja de ruta recordatorio, ¿sí? Bien. Bueno, les mando. Profe, Sí, Luisina. perdón, consulta. La clase anterior, no, la anterior, yo me tuve que ir 10-15 minutos antes y no sé si me quedó ausente o Ahí me presente. fijo. Bueno, Ahí me fijo. Luisina. A ver. Mm, Tenés todo presente. listo. Bueno, gracias. Bueno, gente, ¿algo más? ¿No? Bueno, beso. Beso enorme. Y que tengan muy linda ya semana Chao, y profe. semana. Que estén Chao. No, profe. Gracias, profe, No, adiós. profe. bien. Chau, chau.